Y vamos a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te agradecemos por esta mañana. Te agradecemos porque como miembros de esta federación y como alumnos de este curso, nos has invitado a conocer más de cerca a tu Hijo Jesús. Te pedimos nos concedas el don del Espíritu Santo para ir profundizando en el sentido de tu palabra, para poder hacer vida en nosotros y acercar más gente, más personas a ti, para que te conozcan mejor, te amen y te sirvan. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces estamos aquí y vamos a compartir aquí en pantalla la presentación sobre el primer signo. El primer signo que realiza Jesús es la conversión del agua en vino en las bodas de Caná. Tenemos entonces que, como les decía en la sesión pasada, San Juan, autor del Evangelio, le llama signos a estos milagros, porque lo que nos quiere comunicar es que cada uno de estos milagros en realidad tiene un significado. Algo aporta al conocimiento de la identidad de Jesús como Hijo de Dios, como revelador del Padre, como vida, como resurrección y todos los títulos que aparece en el Evangelio, ¿verdad? Jesús el buen pastor, Él es el camino, Él es la verdad, etcétera. Es gran cantidad de identificaciones que pone el autor, que son los diversos nombres que le da a Jesús. Comenzamos entonces con el texto que dice: 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice Jesús a su madre: no tienen vino. Jesús le responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Les dice Jesús: llenen las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Saquen un poco ahora, les dice, y llévenlo al maestresala. Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían, llama el maestresala al novio y le dice: todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior, pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Así en Caná de Galilea dio Jesús comienzo a los signos y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Hasta aquí el texto, que como ven son solamente 12 versículos. El tema de este signo es la fe en la palabra de Jesús, que se suscita mediante un acto que permite contemplar su gloria y creer en él. Ya habíamos hablado ahí de los temas teológicos del Evangelio, y uno de los temas principales es la gloria de Dios. La gloria de Dios, ya desde tiempos de los profetas, significa la presencia manifiesta de Dios que acompaña a su pueblo. Entonces, la gloria de Dios no es así como un simple resplandor en los cielos, ¿no? Como a lo mejor alguien pudiera pensar. No, esa es una forma de representar la presencia de Dios, que es realmente pues una presencia iluminadora, transformante, etcétera. Entonces, pues eso sí vendría siendo, digamos, la gloria de Dios, que se manifiesta así de este modo, de un modo, digamos, pictórico,
Se trata de representar entonces a la presencia de Dios. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que Juan, como buen hebreo que es, como de origen hebreo, a ver, déjeme ir para atrás. Juan, como buen judío, como buen hebreo que es, trata de evitar la identificación de la divinidad con cualquier cosa material. Entonces, lo que sí trata de decirnos es que ese Dios invisible se manifiesta no a través de un simple resplandor, sino a través de la presencia de su Hijo. Es en Jesucristo como Dios realmente se manifiesta, se hace cercano y se hace como acompañante del pueblo. Entonces, por eso dice que aquí este acto permite que los discípulos contemplen la gloria de Jesús, que es la gloria misma de Dios. Es garantía de su presencia y por eso creen en él. No solamente están admirados porque el agua se convirtió en vino, sino porque van comprendiendo que dentro de un contexto de una fiesta de bodas que tiene un cierto carácter mesiánico, porque representa las bodas de Dios con su pueblo, Cristo se manifiesta como presencia de Dios en medio del pueblo. Aunque no es directamente él el novio que está ahí en la boda, sí Jesús aprovecha el contexto para manifestar unas bodas que Dios está realizando con su pueblo a través del Hijo. Entonces, el género en que se desarrolla este texto es un género literario de relato de milagro. Todo relato de milagro tiene una estructura. Viene una situación inicial, viene un problema que surge, un nudo, viene una acción transformadora, es el hecho del milagro como tal, viene un desenlace como consecuencias del milagro y la reacción de los presentes. Esos 5 momentos aparecen en todo relato de milagro e incluso en todo relato de exorcismo. Era una forma muy antigua de contar los acontecimientos, pero se fijan, sigue una secuencia completamente lógica. Y así también tenemos que son a grandes rasgos las películas que vemos, las novelas, los libros que leemos de ficción, todos tienen siempre una situación inicial, el surgimiento de un problema o desafío, una resolución que el héroe de la película, de la novela, del cuento, etcétera, enfrenta ese desafío y lo vence. Vienen las consecuencias o desenlace del desafío y finalmente la reacción de los que se enteran o de los que estuvieron presentes durante el desafío hasta que vieron el triunfo de alguien. Y esa forma de encontrar la estructura o ese tipo de estructura más bien que llamamos la estructura narrativa de un relato de milagro en este caso, como decimos, es muy taquillera, se fijan. O sea, rinde efectos porque realmente introduce al lector en una narrativa que tiene una secuencia lógica y da al lector un atisbo al menos de aquello de lo que se está tratando, por lo cual podemos identificar incluso que si ese género literario o esta forma literaria es un relato de acción, un relato de carácter romántico, un relato de cuento para niño, etcétera. Y en este caso podemos ver que se trata de un relato de milagro que no obstante apunta a un significado sobre la persona que realiza el signo.
y esta persona es Jesús. Entonces, Juan, o el autor del Evangelio, como le llamamos comúnmente Juan, ¿verdad? Lo que hace es presentarnos una escena, donde, conectando algunos detalles con el prólogo, como la expresión de su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia, podemos ver que aquí, en esta escena, se van dando motivos y temas teológicos que conectan con el Antiguo Testamento. Ya habíamos hablado, la primera gracia es la ley de Moisés. Ya ven que aquí dice el texto que las tinajas de agua, ¿para qué servían comúnmente? Para las purificaciones de los judíos. Aquí está la mención de la primera gracia, que es la gracia de la ley. Las tinajas de agua, para el agua, estaban puestas para las purificaciones de los judíos. O sea, hay una clara alusión, ¿verdad? Este instrumento que hasta ahora ha servido para cumplir con la ley, que es la primera gracia, ahora será instrumento para hacer presente la nueva gracia en Jesucristo. La gracia que es verdad, la gracia que es revelación del Padre a través de su Hijo. Ahora, el motivo empleado en la pericopa es el banquete mesiánico de bodas. Había una gran expectativa en Israel sobre que el Mesías iba a representar esa unión prácticamente esponsal entre Dios y su pueblo. Bueno, pues esto se empieza a manifestar en este acontecimiento, con la acción de que Jesucristo, al estar presente en una boda, que de hecho no es la suya, aprovecha ese contexto para hacer un signo que manifiesta ese compromiso de Dios de desposar a su pueblo a través de un intermediario que es el Mesías. El relato comienza con una introducción que dice al tercer día, que evoca el momento de la revelación de Dios en el Sinaí. Y vienen a completar los primeros 4 días mencionados en el capítulo 1, por lo cual se llega al 7º día. Entonces, fíjense, el primer capítulo presentó acontecimientos que se desarrollan a lo largo de 4 días. Y después de 3 días del último evento del capítulo 1, se da este pasaje en Cana de Galilea. El capítulo 1, recuerden, se da en el contexto de Judea. Ahí por la Betania, que está en la Transjordania, pegado al Mar Muerto, ahí estaba bautizando Juan. Ahí se encuentra Jesús con sus primeros discípulos, que son los seguidores de Juan. Y luego van y avisan a los demás, a Pedro y a Natanael, que han encontrado al Señor, etcétera. Se quedan con él en su casa o bueno, se quedan y se hospedan con él. Y si se fijan, si alguien ha leído con atención el primer capítulo, se daría cuenta de que hay muchas preguntas sin responder. Por ejemplo, cuando quieres armonizar el Evangelio de Juan con los 3 evangelios sinópticos. La primera pregunta sería, ¿por qué Andrés y el otro discípulo, quien presumimos es Juan, por qué están con Juan el Bautista tan lejos de Galilea? ¿No se supone que ellos eran pescadores? ¿Se acuerdan ustedes? Ellos eran pescadores. Lo que se esperaría es de que ellos estuvieran, pues allá en Galilea, ¿no? En el lago, ¿no? En el lago. Uh-huh. Y ahora la Betania donde Juan está bautizando, está pegado al Mar Muerto. Son más de 100 kilómetros de distancia de Galilea. Muy bien, Melba, ¿sí tenía alguna duda? ¿Quería preguntar algo? Quería preguntar si podemos hablar nosotros, si no para que yo ponga en silencio. Claro, yo pongo en silencio mi
mi micrófono, ¿verdad? Para escucharlo con mayor claridad. Y cuando queremos hablar, bueno, pues lo prendo y lo vuelvo a apagar. ¿Se puede? Pregunto. Sí, de hecho, mire, aquí en el sistema hay la posibilidad de poner manita alzada, manita levantada, y va a ser mejor porque luego cuando 2 o 3 al mismo tiempo activan su micrófono, pues empieza a entrar mucho ruido, ¿no? Y si alguien tiene por ahí un perro correteando a los niños o qué sé yo, pues sale peor y ya no se escucha la clase, ¿verdad? Entonces siempre mejor levanten su manita y yo les voy concediendo la palabra, ¿sale? Perfecto. Sí, porque eso es lo que conviene cuando el grupo es demasiado grande. Ajá. Muy bien. Muy bien, entonces fíjense, hay detalles que, bueno, ni Juan ni los sinópticos lo resuelven. Simplemente vemos que ahí Andrés y el otro discípulo, que presumimos es Juan, que en los sinópticos son pescadores. Curiosamente, aquí en el Evangelio de Juan nunca se dice que sean pescadores. Son seguidores del Bautista, nada más. Y luego encuentran a Pedro y encuentran a Natanael y no aparece nunca la mención de que sean pescadores. Solo hasta el capítulo 21, cuando están en la llamada segunda pesca milagrosa, en ese relato post-juánico, porque es la comunidad juánica la que crea el relato del capítulo 21, ya nos ponen en escena que están pescando. Pero en todos los capítulos del 1 al 20 del Evangelio de San Juan, nunca se dice que ellos eran pescadores. Y eso llama mucho la atención, ¿verdad? Porque al momento de querer nosotros conjuntar lo que sabemos de los sinópticos con el Evangelio de Juan, encontramos muchas complicaciones. Pero aquí el punto es de que, como en Juan, el tema del discipulado está en orden a lo que se llama en el Evangelio de Juan el testimonio, ¿verdad? Entonces Juan se centra en presentar los discípulos como testigos de Jesús y por eso no le da tanto pie a aquello a lo que se dedicaban antes. Solamente nos está diciendo, bueno, los que siguen a Jesús lo siguen porque después darán un testimonio de él. De hecho, el tema del testimonio atraviesa todo el Evangelio, comienza desde la predicación del Bautista, ¿verdad? Como testigo de Jesús. Primero, testigo de la verdad, de una verdad que finalmente se va a manifestar plenamente en Cristo. Y después Jesús en su discurso de despedida pide a Dios por aquellos que darán testimonio de él. Uh-huh. Y el mismo Jesús es el gran testigo del Padre. ¿Ok? Pero Juan no pone atención sobre, por ejemplo, a qué se dedicaban los discípulos antes, ni tampoco presta atención ni siquiera al lugar físico donde nació Jesús. A Juan no le interesa dónde haya nacido Jesús, si en Belén, en Nazaret. A él lo que le importa es decirnos que Jesús viene del Padre. Uh-huh. Y entonces, eso hace pues que Juan tenga intereses, digamos, más espirituales de lo que comúnmente encontramos en los evangelios sinópticos. ¿Ok? Bien, entonces, tenemos ahora, como les decía, la situación inicial, nudo, acción transformadora, desenlace y situación final. Ajá. Aquí en la situación final se nos da el tiempo, 3 días después. Lugar, motivo y personajes, pues está, el lugar es Cana de Galilea, el motivo es una fiesta de bodas, y los personajes, se presenta primero a la madre de Jesús y después se dice que él y sus discípulos también son invitados. Uh-huh. El relato nos muestra claramente que la invitada principal fue la Virgen María. Dice aquí, fue primero, aquí dice, estaba allí la madre de Jesús y luego hasta el segundo versículo dice, fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Uh-huh. Entonces, de acuerdo a las tradiciones judías, era común invitar primero a los parientes. ¿Quién se estaba casando? Aunque no sabemos,
lo más probable es de que quien se casaba era pariente directo de la Virgen María. Nunca se dice quién. Solamente al pie de la cruz se nos menciona que María tenía una hermana. Dice que frente a la cruz estaba María, su madre, coma, la hermana de su madre, coma, María, la de Cleofás, etcétera, etcétera. Entonces, podría ser que la que se está casando aquí es la hermana de la Virgen, pues ya sería mucho ahí hacer elucubraciones, ¿no? Vemos que la intención directa del evangelista no es decirnos quién se casó. Eso no le importa a él. Lo que le importa es presentarnos un contexto de bodas. ¿Por qué? Porque, fíjense, es una boda y es un banquete. Son elementos que aparecen en la literatura mesiánica. Habrá un banquete con el Mesías del Señor. En ese banquete quedará manifiesta la decisión de que Dios se relacione con su pueblo de una manera esponsal, como un esposo con la novia. ¿Ok? Tenemos además que cuando llega a faltar el vino, María le dice, no tienen vino, y ahí comienza el nudo o problema que va a desatar la acción transformadora. Aquí el nudo, la madre interviene, viene a reacción de Jesús y la madre da una orden a los sirvientes. Vemos el texto nuevamente. María le dice, no tienen vino. Jesús responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Como les voy a poner aquí, también, pues esta expresión hay que comprenderla desde el contexto cultural de los hebreos. Para empezar, mujer es una forma de respeto con la que los hijos se dirigen a sus madres. Y así, por ejemplo, hay costumbres que son muy distintas a las nuestras aquí en México. Aquí que un niño le diga mujer a su mamá, a ver cómo, si no le da un cachetadón, dice, ¿qué onda contigo, mujer? ¿Verdad? Que le diga el niño a su mamá, la mamá lo va a sentir casi como un niño igualado, ¿no? Pero en Israel no. En Israel llamarle mujer a la madre es darle un lugar de respeto. O sea, es un trato de respeto. Nosotros le llamamos de usted a las personas que conocemos poco o a las personas que, digamos, son mayores que nosotros o que tienen un cierto título, etcétera, como al obispo, ¿verdad? Quizá el obispo del lugar tenga la misma edad que nosotros, pero pues le hablamos de usted por lo que él representa, etcétera, ¿no? Entonces, independientemente de su edad. Pero fíjense, en Colombia, las mamás les llaman a los hijos, a los niños, les llaman de usted. En casi toda Colombia, las mamás le llaman, oiga usted, le dicen a su propio hijo, a un niño de 10 años, haga su tarea, niño, ¿verdad? Y eso es, pues no es costumbre en México, en otros lugares sí. Y entonces sí tenemos como hay expresiones lingüísticas que en una cultura se oyen del todo normal y en otros lugares se oye extraño. Aquí, fíjense, la pregunta que hace Jesús a la Virgen tiene que ver con el hecho de que ellos pues no son los organizadores de la fiesta. Cuando le dice, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Le está diciendo en pocas palabras, pues nosotros, ¿qué podemos hacer? Somos simples invitados. ¿Ah? Entonces, ¿yo qué tengo que ver con lo que me dices, mamá? ¿Verdad? Eso es una cuestión de ellos. Hay que decirles a ellos que consigan más vino. Y ahora, Jesús agrega, todavía no ha llegado mi hora. Recordemos que la hora en el Evangelio de San Juan es otro tema teológico. Tiene que ver con el momento sublime en que Jesús entrega su vida por nosotros. La hora de Jesús es la crucifixión, el momento en que Jesús muestra el amor infinito de Dios por la humanidad. Entonces, la hora es ese momento culmen, es un momento teológico, un kairos, en el sentido de
un momento oportuno de connotación salvífica. Ajá. Jesús le dice, todavía no ha llegado mi hora. Entonces se refiere a esto, a que pues él todavía no ¿qué? Sí, adelante. Sí, que la hora, dice, no ha llegado ese momento culmen en que yo me voy a entregar. Ajá. Pero María dice, pues no te estoy pidiendo eso, ¿no? María como buena mexicana, María de Guadalupe, aquí se comporta muy mexicana, le lleva a los sirvientes a Jesús y le hagan lo que él les diga, ¿no? Como diciendo, a ver, niño, ¿verdad? Aquí yo te estoy pidiendo que hagas algo. Entonces te llevo a los sirvientes. Esta acción de María es una acción que ha sido muy discutida en la historia de la exégesis, porque unos dicen, pues, bueno, María se quiere imponer a Jesús, y otros dicen, no, es que María interpreta correctamente lo que Jesús le está diciendo, que dice, pues no ha llegado mi hora, pero María decide, pero sí es el momento de empezar a revelarte. ¿Ah? Y algo que va a ser característico en el Evangelio de San Juan es, primero, que Dios no actúa según las expectativas humanas, que Dios le va mostrando a Jesús el camino diario de su actividad, incluso a través de personas. Y entonces Jesús, sabemos por los evangelios, hace oración todas las noches para dialogar con su Padre. Ajá. Y el Padre, tal parece, según lo que proyecta el Evangelio de San Juan, el Padre le va mostrando a Jesús sus respuestas a las peticiones que Jesús le hace a través de acontecimientos, a través de personas. Uh-huh. Algo semejante tenemos en el Evangelio de San Mateo, cuando en la profesión de fe de Pedro vemos que Jesús pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dice a Pedro, esto sí, acá, no te lo ha dicho ni la carne no ni la se sangre. veía hasta ahorita, le estuve pique hasta que le dio su gana. Dice, esto te lo ha revelado mi Padre. Ahí los tenía. Voy a tener que silenciar. Ya ven, les digo que luego de repente se activan ciertos micrófonos y entonces hay que estar ahí al pendiente. Entonces les digo, Jesús dice a Pedro, esto te lo ha revelado mi Padre. Y yo por eso te digo, ¿verdad? Que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces fíjense, Jesús actúa en consecuencia. Jesús lanza una pregunta y deja que el Padre le muestre a Jesús quién será aquel que funja como piedra en la iglesia. Y Pedro es el que responde y Jesús en consecuencia le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La piedra que no es solo la profesión de fe de Pedro que él dice, como dice la teología protestante, que la piedra sobre la que se edifica la iglesia es la profesión de fe que Pedro acaba de decir y la desvinculan de la persona de Pedro. Y la Iglesia Católica siempre ha considerado que la profesión de fe está siempre vinculada a Pedro. Y lo dice el mismo Jesús, a ti mi Padre lo ha revelado, no te lo ha revelado nadie. Es mi Padre quien, como decimos en México, te sopló que yo era el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pues aquí también en el Evangelio de San Juan notamos esta particularidad. Jesús no comienza su ministerio formalmente hasta que permite que el Padre elija a una persona para indicarle el inicio de su actividad. Y esa persona es la madre. Uh-huh. La madre aquí es la que le lleva a los sirvientes y les dice, hagan lo que él les diga. Y de hecho, si se fijan, son las últimas palabras que dice María en todo el Evangelio, en los 4 evangelios. María no vuelve a hablar.
La última expresión que tenemos salida de sus labios es hagan lo que Él les diga. Y propiamente ya María no tiene nada más que decir. Ajá. Como dicen los santos, a Jesús llegamos por María. Ujú. Y entonces nosotros somos como esos sirvientes que hemos de estar atentos a la madre de Jesús que nos lleva a Él, nos conduce a Él y nos deja como legado su expresión. Hagan lo que Él les diga. Ujú. Y viene entonces ya la acción transformadora. La acción transformadora que es que Jesús obra el milagro, obra este signo. Se realiza tras la obediencia a la madre, ¿verdad? Los discípulos o sirvientes, bueno, más bien aquí los sirvientes obedecen a la madre, se disponen ante Jesús y obedecen la palabra de Jesús. Llenen de agua las tinajas y lleven un poco al maestresala. Ajá. El desenlace y reacción de los presentes. Tenemos comentario del narrador sobre la manifestación de la gloria de Jesús, la fe de los discípulos. También entraría aquí la admiración del maestresala o mayordomo de la fiesta. Y al final, la situación final es que ya todo el mundo se va a su casa. Uh-huh. Y llama la atención de que se van con todo y María hasta Cafarnaúm, pero no se quedan allí muchos días. Digo, llama la atención porque María no vivía en Cafarnaúm. Recuerden que el que empezó a vivir en Cafarnaúm fue Jesús con sus discípulos, pero María no. Y el texto dice al final que todos se fueron a Cafarnaúm, pero no por muchos días. Probablemente en Cafarnaúm, pues quisieron presentar a María, los discípulos de Jesús, donde vivían, etcétera. Y ya después, pues alguien acompañó a María a Nazaret, ¿verdad? Muy bien, entonces fíjense, tenemos de los detalles que tenemos aquí. Hay un marco hermenéutico mesiánico, entonces. Dios se desposa con su pueblo. Esta será la clave de lectura para comprender la teología de este microrrelato. Entonces, el contexto es unas bodas. Dios se está casando con su pueblo. Jesús es el novio de este desposorio mesiánico, aunque no es el novio de la fiesta. El vino nuevo representa al evangelio, que es este anuncio. Ajá. Ese es el evangelio de la revelación que Cristo trae. Este es el don de gracia que es verdad. El evangelio representado en el vino. ¿Y por qué en el vino? Porque el vino, pues como decimos, alegra los corazones. Cuando la gente empieza a tomar, algunos, bueno, la gran mayoría se empiezan a poner ahí medio alegres, ¿verdad? Algunos se ponen tristes y empiezan a llorar y, hermano, tú eres mi hermano. Empiezan ahí a divagar. Y otros, en cambio, se ponen alegres, contentos. Y por eso el evangelio aquí viene simbolizado por el vino, porque el evangelio trae una nueva alegría al mundo. Es una alegría y una verdad que viene a perfeccionar el don de la ley. Como les decía, las tinajas servían para las purificaciones de los judíos conforme lo prescrito en la ley. Así que el agua que representa aquí el medio de purificación de los judíos, esa agua se va a convertir en la alegría del evangelio. Gracia sobre gracia. La gracia de Moisés, o sea, de la ley, ahora se convierte en gracia que es verdad, que es evangelio que anuncia el amor que Dios nos tiene por medio de Jesucristo. Entonces, estas tinajas como instrumentos servirán ahora para canalizar la alegría del evangelio. Esta es la teología del relato. Fíjense, no es un simple milagro, sino que los elementos del relato tienen un significado teológico. El rol intercesor de la madre
hace que Jesús actúe aún antes de su hora. ¿Por qué? Porque Jesús pues no está entregando su vida todavía. Entonces, su hora no ha llegado, eso está claro. Pero María sí le indica a Jesús a partir de qué momento tiene que empezar a revelarse como el mensajero del Padre, el revelador del Padre. Entonces, ha habido muchas discusiones entre teólogos, como les decía. Estamos ante un reproche cuando Jesús le dice, ¿y qué a ti y a mí, mujer, todavía no llega mi hora? ¿Es un reproche o es una expresión de respeto? Hasta la actualidad, la mayoría de los teólogos protestantes consideran que es un reproche, porque ya ven, los teólogos protestantes siempre buscan de algún modo quitarle virtud a María. La muestran como una mujer imprudente en algunas ocasiones, como aquí, o como cuando va con los familiares a intervenir a Jesús, y Jesús dice, no, pues mis hermanos, mis hermanas y mi madre son los que están aquí alrededor de mí, como si Jesús se quisiera defender de la intervención de la madre, e incluso así muchos lo han interpretado hasta el día de hoy. Entonces, ellos se van por la línea de que estamos ante un reproche, que Jesús le está reprochando a su madre. Pero por otro lado, si entramos en el contexto de la cultura hebrea, nos vamos a dar cuenta de algo, que no es tanto un reproche, sino es, ante todo, una expresión de respeto. Llamarle mujer a la propia madre es una expresión de respeto dentro de la cultura israelita de aquel siglo. Y cuando le dice, ¿y qué tú y yo, o qué a mí y a ti? O sea, como, ¿qué nos importa a mí y a ti, mamá? Ajá. Nosotros no somos los organizadores de la fiesta. Pero María se ve que tiene un gran aprecio por los novios. Por eso cree necesario intervenir. Ajá. Y entonces se da cuenta de cómo están las cosas y al mismo tiempo aprovecha para que su hijo empiece a manifestarse. Como que Dios Padre entonces se vale de María para indicarle a Jesús el momento en que debe comenzar a manifestarse. ¿Ok? Por eso pongo aquí, el Padre Celestial en este Evangelio no actúa según las expectativas de los judíos, ni de los lectores, ni de Jesús. El Padre toma la iniciativa de valerse de María para decirle a Jesús, ha llegado el momento, no la hora de tu entrega, pero sí el momento de que te empieces a revelar. Para Juan, el Padre es libre de actuar como quiere y Jesús lo va comprendiendo humanamente a través de la intervención de su madre. ¿Ok? Y esto también poco a poco va apareciendo al lector, ¿verdad? Como Jesús interviene de manera inesperada, pero además el Padre a veces hace cosas que Jesús no se esperaba, ¿verdad? Entonces, según la narrativa, ¿verdad? Y eso que refleja, pues, que Jesús muestra una total obediencia al Padre. Aquí es donde hay que tener una clarificación. En los inicios del cristianismo hubo una herejía muy famosa que se llama subordinacionismo. El subordinacionismo dice que el hijo es de menor categoría que el padre y por eso le está subordinado siempre. Y los subordinacionistas siempre se valían del Evangelio de San Juan para decir que Jesús estaba por naturaleza subordinado al Padre. La Iglesia Católica ha rechazado siempre el subordinacionismo porque es una forma velada de decir que Jesús no es Dios. Entonces, ¿por qué Jesús obedece al Padre? Incluso en el Evangelio de San Juan, Jesús llega a decir, el Padre es más grande que yo. Ajá. Y los subordinacionistas se basaban en esa frase de Jesús para argumentar que el Hijo no era divino como el Padre,
o era una deidad de menor categoría que la divinidad del Padre. Y la Iglesia ha rechazado eso diciendo, no, más bien en el plano de la economía de la salvación, es decir, de la ejecución de la salvación en la historia, el Hijo asume la tarea de actuar en dependencia del Padre. Ajá. Entonces, en este mundo, el Hijo actúa siempre en dependencia del Padre y por eso lo obedece. Y por eso llega a decir, el Padre es más que yo, en el orden de la acción de la salvación. Pero en cuanto a divinos, pues las tres personas son divinas, no es una más que otra. Lo que sí se tiene claro en los tratados de Trinidad es que el Padre es fuente de la divinidad. Ajá, porque el Hijo es engendrado por el Padre y ambos expiran al Espíritu Santo. Sin embargo, eso no significa que sean tres dioses, donde solo el Padre es el Dios principal. Pues no estamos en la mitología griega, ¿no? Donde hay multiplicidad de dioses. Más bien lo que vemos es que en el plano del orden de la salvación, el Hijo admite su actividad en total dependencia del Padre. Lo realiza así porque así va a manifestar la unidad que tiene con el Padre. Y como las obras del Padre se van a manifestar en las obras del Hijo. El mismo Hijo va a decir, mis obras son las obras del Padre. Yo hago lo que veo hacer al Padre. Yo comunico todo lo que el Padre me ha dicho, por eso ya no los llamo siervos, sino amigos. Todo eso está en el Evangelio de San Juan. Ajá. Y entonces es una cristología fundada en un concepto de Trinidad que en el evangelista está muy claro, ¿verdad? Las tres personas divinas actúan siempre en unión y en el plano de la salvación que se ejecuta a lo largo del momento histórico de la actividad de Jesucristo, se realiza teniendo ese detalle. El Hijo siempre se somete al Padre en orden a realizar el plan de salvación, pero eso no significa que el Hijo esté subordinado al Padre por naturaleza. No está subordinado. No es un Dios de segunda. Es el Hijo eterno, es tan divino como el Padre, comparte el poder del Padre, eso es lo que significa estar sentado a su derecha, pero al mismo tiempo, mientras realiza su acción en la tierra, Jesús actúa en total dependencia del Padre. ¿Okay? El relato que hemos visto entonces revela la gloria de Jesús. Es un eco de la promesa implicada en los días de la preparación para la celebración judía de la donación de la ley en Pentecostés. Y la gloria de Jesús se manifestó, dice aquí, como gracia sobre gracia, como la gracia que es verdad, pero que es una gracia que está cimentada en la gracia previa, que es la ley de Moisés representada en las tinajas de agua que servían para las purificaciones de los judíos. Todo es consecuencia de la aceptación condicional de su palabra. Entonces, fíjense, el relato nos presenta en el fondo una teología de la palabra también. O sea, no es solo una cristología, no es solo una forma de mostrar el desarrollo del plan de salvación, sino una teología de la palabra. ¿Qué pasa cuando obedeces la palabra de Jesús? Concretas milagros. Ya bien que dice un dicho, el milagro no consiste en que Dios haga lo que le pidas, sino que tú hagas lo que Él te dice, ¿verdad? Porque todos tenemos nuestros propios intereses y a veces queremos que Dios bendiga nuestras ocurrencias. Y más bien aquí la palabra nos muestra, el pasaje de hoy
o de este primer signo, nos muestra que el milagro consiste en aceptar la palabra que es verdad. No solo es aceptar el mensaje de Jesús, es aceptarlo a Él como verdad, como manifestación de Dios en el mundo. Es valorar también, por ejemplo, el lugar que le corresponde a la ley de Moisés, que está sintetizado en los 10 mandamientos. Todos estamos obligados a vivir los 10 mandamientos. Es lo mínimo que podemos hacer como seguidores de Jesús. Pero la plenitud de nuestra vida cristiana va más allá del mero cumplir los mandamientos. Estamos llamados a dar algo más, a no limitarnos a los mandamientos. Tenemos a ver, aquí tengo unas aportaciones que me han dado algunos alumnos. ¿Cómo se debe vivir el Evangelio reconociendo la manifestación de Dios a través de los sacramentos? Darle su lugar propio y sagrado a los sacramentos. Valor que tiene el Antiguo Testamento para la vida cristiana. Jesús nos ofrece la perfección, la gloria de Dios, partiendo de lo que viene de la ley de Moisés. Obediencia y escucha atenta a la palabra de Jesús y hacerla eficaz. Entonces, ¿qué otras orientaciones nos pueden dar este texto para nuestra vida personal o pastoral como miembros de la iglesia? Ustedes que pertenecen a escuelas bíblicas, ¿verdad? No están aquí solamente para decir, ay, pues vamos a profundizar en un texto y que podamos decir, ay, qué bonito es el texto, ¿no? ¿A qué te empuja el texto? ¿A qué te orienta? ¿Te orienta a vivir mejor, por ejemplo, los sacramentos, sabiendo que los sacramentos son expresión de esa gracia que es verdad, que nos muestran a Jesucristo vivo y que por tanto hay que darles su debido lugar? O igual te ayudan a valorar mejor el Antiguo Testamento como esa base sobre la cual Jesús se nos manifiesta como gracia sobre gracia. O bien, yendo en la línea de la teología de la palabra, si este texto te motiva para una actitud más obediente y atenta a la escucha de la palabra de Jesús. Y el próximo mes, por ejemplo, es el mes de la Biblia. Siempre septiembre lo tomamos como el mes de la Biblia, además de que es el mes patrio, pues también es el mes de la Biblia. El 30 de septiembre celebramos San Jerónimo, patrono de los estudiosos de la Biblia. ¿Qué podemos nosotros programar para entonces? ¿Cómo podremos hacer para que más gente conozca la Biblia, se alimente de estas dos gracias, de la gracia de la ley y la gracia de Jesucristo, ¿verdad? Son ideas, digamos, porque recordemos, todo texto nos debe impulsar a la vida, a asumir compromisos, acciones, a cambiarle la vida a alguien, ¿verdad? Esa es la gran tarea que tenemos como amantes de la Escritura. No sé ustedes qué pueden ustedes contribuir aquí sobre este punto. Y aquí los vamos agregando. Adelante, Melba. A ver, ahora sí ya. Primero que nada, saludos, porque ayer no me pude conectar, no tenía yo todos los datos, pero sí hice la tarea porque Hilda me mandó su video, entonces sí me desvelé, pero bueno, ya lo hice. Y ahorita, ¿qué orientación me puede dar o para qué me prepara este texto? Lo primero que se me viene a la mente, porque muchos creo que no lo hacemos, es que me motiva para ir más allá de qué relación
¿Y a qué se refiere el simbolismo que hay en el Antiguo Testamento con lo que estoy leyendo en el Nuevo? ¿Qué palabras o qué símbolos me relacionan y me llevan a profundizar, como usted dice? No es nada más hacer los 10 mandamientos, sino ir más allá de obedecer la ley de Moisés, por decirlo de alguna manera, porque eso está en el Antiguo Testamento. Y muchas veces brincamos o queremos entender el Nuevo Testamento sin relacionarlo con el Antiguo. Y ahí creo que perdemos mucha profundidad, como es la profundidad que tiene el Evangelio de Juan. ¿Sí? Como usted dice, muchas de las personas que estamos aquí ya hemos estudiado diferentes temas, ya hemos leído el Evangelio no una vez, sino 20 o no sé cuántas, y aún así queda algo todavía más profundo, como en lo que personalmente ahorita me sucedió, es entender el agua servía para la purificación de los judíos, y te lo dice textualmente. Pero ¿qué era esa purificación? No era lavarse las manos, sino era ir más allá. No ser impuro, por ejemplo, pues no tocar un cadáver, no hacer esto, no hacer lo otro, no sé cuántas cosas, ¿no? ¿Verdad? Para el judío. Pero aquí el vino, como usted lo dijo, viene a ser no nada más esa purificación, sino esa alegría, ¿sí? De saber la verdad, de que Jesús nos revela a ese Padre amoroso, no ese Yahvé, ¿sí? Castigador, o ese Yahvé de los ejércitos, sino ir más allá. Y me callo para que otros puedan hablar también. Sí, sí, no se preocupe. Muy bien, gracias. A ver, Lupita, adelante. Padre, a mí este texto me invita a tener pues un testimonio de vida, a vivir congruentemente, a escuchar y obedecer la palabra de Jesús, porque sí es fácil leerla, pero no siempre la obedezco, ¿sí? Y un testimonio de vida pues ayuda a más personas, que es el fin, ¿sí? Ayudar a más personas. Y sobre todo que mi caridad crezca, Padre. Eso es a lo que me invita a mí. Muy bien, muy bien. Pues ahí va, muy bien en esta misma línea, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí también aumentar la caridad. Nos decía también aquí Melba, perdón, que pues sí, valorar esta relación con el Antiguo Testamento, ¿verdad? Prefiero que conviene, sí. Muy bien, ¿alguien más, Eligia? Sí, yo nada más quería comentarle, me llamó mucho la atención ahorita que estaba escuchándolo, que dice que Jesús estaba haciendo oración y, por ejemplo, en este caso de las bodas de Caná, la Virgen María le indica cuándo debe empezar a manifestarse y que cuando hace la pregunta a Pedro también espera a ver quién contesta, ¿no? De quién es él. Y pienso eso de que nosotros a veces no estamos atentos a diremos, a los mensajes que a través de otras personas, Dios nos va diciendo qué es lo que quiere de nosotros y nosotros diremos que lo ignoramos, ¿no? No estamos atentos, tal vez, no hacemos la oración necesaria o estamos pendientes de otras cosas y no nos damos cuenta a qué horas nos está indicando. O sea, creo que debemos estar un poco más pendientes de qué es lo que Dios nos quiere de nosotros y que nos está haciendo saber a través de otras personas. Eso me llama mucho la atención porque creo que eso lo debemos tener presente, estar atentos. No, a veces no solo es a través de las personas, a veces a través de las situaciones que se van presentando nos va indicando qué debemos hacer y yo creo que debemos, y ahorita me llama mucho la atención porque no lo había considerado, diremos, de parte de Jesús, que Jesús estaba atento a lo que Dios Padre le estaba indicando, que era
cómo debía de llevar su ministerio, y así es como nosotros debemos estar atentos como quiere Dios que llevemos nuestra vida, ¿no? Cada quien en su situación personal. Muy bien, muchas gracias, Ligia. Sí, es esa disposición, estar dispuesto siempre al Padre. Vemos cómo Jesús no tiene todas las respuestas ya preconocidas o preinstaladas, como si fuera una computadora, ¿verdad? Porque a veces nuestra perspectiva de Jesús como verdadero Dios nos hace pensar que él ya se las sabía de todas, todas. Entonces, si así fuera, ¿qué necesidad tenía entonces de orar? No tendría ninguna necesidad. Y sin embargo, hace la oración no solo para poner un ejemplo, sino para manifestar su continua comunión con el Padre. Y en esa continua comunión, en el orden del plan de la salvación, el Padre le va mostrando poco a poco algunos detalles de su plan, ¿verdad? De su proyecto. Cosas quizá muy concretas como aquí, que Jesús, tal parece, según el relato, no se espera que María le lleve a los sirvientes, y cuando ella lo hace, pues no le queda otra más que actuar, ¿verdad? No le reclama ya nada a María, sino que actúa en consecuencia. Muy bien, muchas gracias. Pasamos con Judith, adelante. Padre, a mí me llamó la atención el ejemplo que dio de los colombianos, creo dijo colombianos, ¿verdad? Que hablan de usted. Sí, Yo lo sí. veo como una muestra de respeto, de cómo ellos, como dice el dicho ¿no? El ejemplo arrastra. Yo así lo veo. Si Jesús hacía lo que Dios le decía, entonces estaba tomando el ejemplo de Dios. Entonces nosotros tenemos que agarrar el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Entonces, así lo veo yo, ¿no? O sea, con el ejemplo nos está enseñando, ¿no? Ajá, muy bien. Entonces aquí pongo, reconocer en la oración que el Padre toma la iniciativa de manifestar a Jesús, vamos a poner los detalles de su actuar, vamos más que por los detalles, es la dirección para su actuar, y lo hace a través de personas. También acá, por ejemplo, valorar vamos a poner la diversidad del uso del lenguaje en las culturas. Vamos a poner aquí Colombia, por poner el ejemplo, Israel, México, ¿verdad? Entonces, fíjense, este último punto es muy, muy interesante porque nos habla acerca de cómo hay, digamos, criterios sociales, no solo de interpretación, no solo de construcción de una cultura, sino también del lenguaje, porque el lenguaje es parte de la cultura de un pueblo. Y a través del uso del lenguaje vamos expresando también el sentido de lo que queremos comunicar o de lo que hemos de captar de una persona que pertenece a otra cultura. Fíjense, aquí hay otro ejemplo que sale a colación, que nos comentó una vez un padre en la universidad que llegó al aeropuerto, tomó el taxi y para que lo llevara a la universidad. Y ahí, en la charla que tuvo con el taxista le contó una anécdota. Dice, fíjese que una vez, pues yo estaba aquí en el servicio de taxis, dice, era antes de incorporarme a los taxistas propios del aeropuerto. Dice, yo era un taxista libre, pues que tenía ahí su sitio y todo. Y en cierta ocasión me acerqué al aeropuerto y se subió un turista extranjero, que creo que era peruano o de algún lugar así de Sudamérica, Perú, Venezuela, no recuerdo cuál, que se subió y le dijo, oye, ¿cuánto me cobras para llevarme al Zócalo? Y le dijo, te cobro 250 pesos.
y el extranjero le dijo, ¿te puedo dar 220? Y el taxista le dijo, sale. Y entonces, ¿ustedes qué hubieran hecho? Pues ya te subes y te vas, ¿no? O sea, pues te está aceptando un descuento. Ujú. Bueno, pues el turista se salió todo indignado y se fue, hasta azotó la puerta y se fue. Y el taxista se quedó, pues, ¿qué le pasa, no? Y se bajó y lo siguió y le dijo, oye, ¿por qué te vas? Dice, no, pues es que tú me corriste de tu taxi. No, es que yo te dije sale, o sea, estoy de acuerdo. Y el otro interpretó sale como un imperativo, sal de mi taxi, ¿no? Y entonces ahí están las cuestiones del lenguaje, ¿no? Mientras este le dice sale, pues está pensando, creyendo que el otro piensa como mexicano y que este va a estar de acuerdo, ¿no? El otro interpreta como extranjero y de hecho el sale, pues se entiende claramente como un salir, ¿no? O sea, sal de mi taxi, lo interpretó el otro y ya se estaba yendo. Otra cuestión cultural también, no sé si ustedes conozcan a Luis García, este comentarista de deportes de TV Azteca, que fue futbolista hace muchos años, cuando yo era niño. Entonces, cuando fue el Mundial de Corea-Japón en el 2002, él era parte del equipo de transmisión de TV Azteca, que estaban transmitiendo ahí lo del Mundial. Y dice, cierta mañana yo fui del hotel al centro de comunicaciones, donde teníamos nuestro set de TV Azteca. Y dice, y justo cuando iba a entrar al edificio, iba saliendo una japonesita bien bonita. Y así prácticamente como en las películas, cuando íbamos pasando cerca, ¡zas! Que a ella se le caen todas las hojas que venía cargando. Y yo me pongo ahí de muy caballeroso a quererle ayudar a recoger las hojas. Y dice, la chava se enojó y me aventó. No permitió que yo le ayudara a recoger las hojas. Y ella se veía muy molesta, me aventó, recogió ella las hojas y así se fue con las hojas desordenadas, pero no me permitió que yo le ayudara, ¿no? Y entonces, cuando él, llegando al set de grabación, dice que había un japonés que les estaba ayudando ahí, que sabía español también, le contó, oye, fíjate, me pasó esto. Y el japonés le dijo, pues es que es normal que ella te aviente. ¿Y por qué? Dice, yo quiero ser caballeroso con ella y quizás hasta conocerla y ligar, ¿no? Y le dice el japonés, dice, pero es que la caballerosidad no es un valor japonés, eso es un valor occidental. Aquí en Japón, si tú ayudas a alguien, le obligas a devolverte el favor. Pero si esa otra persona ve que eres un extranjero, va a desligarse de esa responsabilidad empujándote. Porque dice, pues este ni lo conozco, ni es de mi cultura, ¿verdad? Y lo más probable es que no va a saber interpretar la obligación que me va a dejar de devolverle el favor, siendo que es un completo desconocido y que quizá yo nunca vuelva a ver en mi vida. Y efectivamente, dice Luis García, pues dice, bueno, ahí entendí pues que los japoneses piensan de otro modo. Y por otro lado, dice, también muy curioso, nunca volví a ver a esa muchacha. Dice, pues el edificio es muy grande, ¿no? Había como 15,000 corresponsables de medios de comunicación, pero los asistentes japoneses, dice, curiosamente, eran como que los iban rotando, porque no eran los mismos cada día. Los iban rotando a lo largo de todo el edificio, y a esa muchacha, dice, nunca la volví a ver. Dice, me quedé pensando lo que me dijo este. Dice, la chava no puede dejar que tú le ayudes porque va a quedar obligada, como ella es japonesa, ¿verdad? Su cultura le dicta que ella tiene que devolverte el favor, pero si eres un extranjero, no se va a sentir mal ella andar buscándote para devolverte el favor. Entonces se desliga de esa responsabilidad empujándote. Ajá. Y así vemos como no en todo el mundo piensan como nosotros. Imagínense, pues también en tiempos de Cristo y hace 2000 años, qué costumbres había, pues por eso es importante conocer los contextos, ¿no? Socioculturales, las tradiciones locales, etcétera, el cómo se hablaba a la gente, cuáles eran los signos de respeto,
cuáles eran en cambio signos de repudio o de inconformidad, etcétera, porque no pensaban como nosotros, ni actuaban como nosotros en todo. Muy bien, pues muchas gracias. Miren, vamos a tomarnos 10 minutos de descanso para ver ahora el siguiente signo. Y ahorita, sí, Melba, adelante. Padre, nada más una cosa, sus videos, o sea, este material y el otro material, ¿dónde los puedo yo bajar o tener para poder? Porque va usted muy rápido y sí le apunto, pero me falta, y entonces como para terminar de entender, Mire, pues hay que volverlo a escuchar. sí, mire, hay un grupo de WhatsApp, no sé si usted forme parte de este grupo que se llama Profundización, o bien no sé si se puede abrir un nuevo grupo, Ujú. porque yo le pedí aquí a Judith los datos, porque yo puedo abrir un grupo nuevo, porque no todos los que están en el WhatsApp de profundización están tomando este curso. Ya, Entonces, padre, ya tenemos este chat de quinto con los que estamos aquí actualmente. el que se llama módulo 5, profundización. No, se llama UPM Quinto Verano. Si quiere lo incluyo en el chat. Sí, sí, porque ahí es donde Ok, yo subiría los datos que ok, Melba me pide. Ahí subo el link del grupo de la grabación. ¿Sale? ok. Sí, Ok. yo ahorita lo pongo. Entonces, solo lo pido que me lo manden, o sea, que me incluyan, pues, porque efectivamente yo he tenido problemas para estar en el grupo. Muy bien. Entonces Ok. aquí Judith la puede agregar al grupo de WhatsApp. Me Claro que sí, me Melba. agrega a mí también. Me Sí, agrega a mí y yo subo entonces la liga del video que estamos haciendo. Y Ok. así cada sesión voy a subir al grupo la La liga. liga. Eh, sí. ¿Va a poder descargar? No, se va a poder ver directamente en YouTube. Yo tengo un canal de YouTube. Ahí Sí, yo subo los lo videos. sigo, ¿eh? Yo Ajá, lo sigo a usted. ok, perfecto. Entonces, nada más que los que ya estamos en el otro grupo, ¿nos van a pasar al nuevo o se van a conservar los dos grupos? De hecho, acabo de poner en el chat, Jorge, quiénes son las personas que me faltan de agregar al chat para que me pongan ahorita el teléfono en el receso. Pásenme sus teléfonos, esas personas que están aquí, en el chat aquí de la clase.